Bueno, apagué el computador, lo volví a encender y lo que se estaba pasando a video, explotió. Se fue a las pailas y me quedó guardado en un archivo que es como que tiene la información ahí, pero no tengo cómo transformarlo en video. Entonces la segunda clase básicamente la perdí. Espero que, ¿cómo se llama? Que no me pase nada esta vez, ¿ya? Nunca me había pasado, ¿no? ¿Ya? Ahora, si hay alguna duda con respecto a ese tema, que era justo lo de Binfor, bueno, está el texto de Binfor y si hay alguna duda, pregunta o una cosa más específica, pueden hacerla y volvemos a grabar por lo menos alguna explicación al respecto. ¿Ya? Me están preguntando aquí si esta entrega tiene nota. No tiene nota, pero se considera dentro del puntaje. Yo les mandé ayer ¿cómo se llama? La pauta que va a tener la revisión de la infografía. Y una de los puntajes es las entregas previas, que es esta primera entrega y la segunda entrega, que es donde ya tienen que tener mucho más elaborado, tienen que tener algunos textos, tienen que ya más enfocadito el cuento. ¿Ya? Eso es en noviembre. La segunda entrega en noviembre, la última entrega es en diciembre. Es como una entrega por mes. Es un trabajo en general breve, que lo que yo estoy cachando que les va a costar es el tema de acotarse, ¿ya? Pero de verdad, es un ejercicio que van a agradecer caleta porque el mundo cada vez está pidiendo cosas más concisas, ¿ya? Y de verdad cuesta. A mí me cuesta acotarme en algunas cosas, bueno, ustedes ya me irán cachando, como que hablo mucho. Eh, entonces, es un súper buen ejercicio empezar a reducir la información a lo justo. ¿Ya? Entonces, no tiene nota la entrega, pero la entrega de hoy día tiene un cierto puntaje, ¿ya? Que se suma a la nota final. ¿Ya? El puntaje de la nota final, de un total de 14 puntos, son 2 puntos. Las notas de las entregas anteriores. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros probablemente es tomar la primera entrega, tomar la segunda entrega y ver en el fondo que haya un desarrollo ahí, que haya una cosa más o menos coherente entre una cosa y otra, y ahí considerar los 2 puntos completos. La idea es que no sea una cosa que esta primera entrega no tenga un peso muy, muy fuerte, pero que obviamente les aporte para la ayuda. Ahora, si no entregan nada, ya, bueno, cosa de ustedes nomás, pero nosotros vamos a estar harto más perdidos para la segunda entrega y ustedes van a tener ahí el problema. ¿Ya? La idea es que nosotros los podamos ir guiando. ¿Ya? La entrega igual es obligatoria. ¿Ya? Por eso tiene puntaje en la entrega final. ¿Queda más o menos claro? ¿Un poquito más claro? ¿Sí? ¿No? Nada, ya. Si no hay preguntas, eh, entonces, en síntesis, la entrega de hoy día hasta las 11:59, ¿ya? Al correo o voy a tratar de a abrir una tarea en el curso que no lo he hecho nunca, ¿ya? Ahí la entrega. Y, ¿qué otra cosa? El Principalmente es una temática general, traten de acotarlo lo más posible, insisto en eso, y una bibliografía que piensan usar. La bibliografía después puede cambiar, ¿ya? La temática también puede ir variando, la idea es que no cambie radicalmente, pero sí que vaya variando hasta terminar en una cosa bien concreta. De bibliografía, me interesa que le hayan echado el ojo, no que se lo hayan leído necesariamente, pero que le hayan echado el ojo por lo menos a 3 textos que les parezca que son coherentes con el tema que ustedes quieren trabajar. ¿Ya? Eso. Eso por un lado. Eso fue con respecto a los correos que fueron llegando en, el, en, el, en la semana. Bueno, hay algunos correos que le eché una miradita un poco más rápida que se los voy a comentar hoy día cuando les vaya respondiendo correo por correo. Para no ocupar, porque había gente que me preguntaba cosas mucho más específicas sobre ciertos temas. Hoy día se los voy a responder porque ayer los vi más o menos tarde. Ya, eso por un lado. Segunda cosa, me llegó ayer un correo, hay una, ¿cómo se llama? Ahora supe que
están con una delegada de curso, ya, lo cual me parece perfecto porque así puedo mantener una cosa un poco más directa y más concreta con usted. Y ayer me llegó un correo que me decían si podía achicar la cantidad de páginas de lecturas semanales. Oh, y la verdad me quedé como bien así como plop. Ya, voy a, ahora por fin, miren, todo lo que se demoró en abrir el computador. Ya, déjenme echarle una mirada a esto, que no. Pero, a ver, sinceramente el tema de las páginas yo lo estuve trabajando harto a principio de, antes que empezara el semestre, ¿ya? Em, y lo hice lo más acotado posible, pero de verdad lo más acotado posible. Me cuesta mucho reducir toda esta cantidad de páginas cuando los textos ya son, es como lo más acotado. Entiendo que de repente se agotan en leer tanto en el computador y todo eso. Yo también me agoto, yo tengo que leer todas las cosas en computador, estoy leyendo una cantidad de tesis espantosa, ya no se lo doy a nadie. Y el 99% están en el computador, sin contar que las clases las estoy haciendo acá por esto ya, y todo. Entonces, estamos más o menos en las mismas. Em, pero, por otro lado, me pongo a pensar en los textos en qué textos sacar para que la lectura sea un poco más breve. Y de verdad, tengo como los textos justo, o sea, como que ya lo tengo súper reducida la cantidad de textos. Hubieran visto cómo está este cronograma antes de que nos dijera la cantidad de páginas. Ya era. Y claro, yo hice el ejercicio y lo hice bien a conciencia. Hay semanas que me quedaron bastante más pesadas, eso lo tengo clarísimo. ¿Ya? Especialmente, no sé, porque, por ejemplo, para la semana pasada eran 100 páginas. Normalmente yo estoy tratando de dejar cerca de 50 páginas semanales. ¿Ya? En algunos tengo 57, en otros tengo 40 y tanto, ya, ahí como que se van turnando. Y la semana pasada justo fue la semana más densa porque habían 100 páginas, principalmente porque el texto de Marcel Mauss es bastante largo, ¿ya? Son como 70 páginas. Pero Marcel Mauss escribe bien igual. Entonces, esos sin contar además que hay semanas como la semana que viene, ya que son estas semanas de receso, que están hechas principalmente un poco para descansar de las clases, pero la idea, por lo menos como me lo plantearon a mí cuando empezamos el semestre, en una reunión que tuvimos de parte de la facultad, era, ¿cómo se llama? Que se pudieran poner al día con ciertas lecturas para que no fueran tan pesado el tema teniendo además clases, ¿ya? No es una semana de vacaciones, como lo entiendo yo, por lo menos, ¿ya? O como así me lo plantearon a principio de semestre, ¿ya? Em, y yo mostré el cronograma mío, ¿ya? Y en general no lo encontraron malo, la cantidad de páginas, y yo hice además un ejercicio así como de promediar la cantidad de páginas por semana, y tengo 38 páginas promedio por semana de español y 3 páginas promedio de inglés. De verdad creo que no es mucho, ¿ya? De hecho creo que es poquito. Diego, Sí, ¿puedo hacer una acotación? por favor. Hola, chiques. Con el equipo también entendemos que está toda esta carga y también tienen otros muchos ramos, pero lo que también conversamos y hacíamos todo en común, mi curso, el curso de la Consu, seguramente el del Diego, lo que hacíamos era Totalmente. que eh, entre todos, no, ponte tú, yo me leo un texto y hago un resumen, otro se lee un texto y hace un resumen, y así entre todos se entregan como, no sé, pues se hace mucho más liviano el texto, entonces quizás no tienen que leerse todos los textos, pero cada uno hace un resumen de cada texto y lo comparten entre ustedes, y
y ahí se aliviana mucho la carga. Sí, además tengan en cuenta que hay herramientas como el Google Translate, por ejemplo, si que hay algún texto en inglés que ayuda a caleta. O sea, yo una vez me tuve que leer un artículo para una revista que me estaban pidiendo que lo evaluara, y yo dije, sí, sí, mándenmelo. Y era un artículo de 90 páginas en inglés, y yo casi me quise morir, porque era como así, como lo necesitamos rápido. Y si no fuera por Google Translate, me muero, ¿ya? Pero en el fondo son esas herramientas que hace un tiempo atrás no existían. En general, Google Translate traduce relativamente de manera correcta, ¿ya? Y como dice Cassandra, el tema de repartirse ciertos textos ayuda bastante, de repente no para los detalles, pero por último para hacerse la idea de qué trata el texto y después ustedes se pueden acercar al texto de una manera un poco más rápida. Además hay otras formas, yo no sé si le han hecho así como instructivos sobre cómo leer ciertos textos, porque hay distintos tipos de texto en arqueología principalmente, bueno, y en antropología es más o menos lo mismo. ¿Ya? Hay que hablar de antropología física, que es bastante más científico, por lo tanto tiene toda esta cosa más estructurada. Generalmente uno cuando tiene un artículo, o, por ejemplo, un capítulo de libro, el capítulo del libro es una cosa más narrada, por lo tanto uno lo lee más de principio a fin. ¿Ya? Es difícil saltarse ciertas partes porque uno va quedando como cojo con ciertos argumentos. Pero cuando son artículos del libro, generalmente uno el artículo del libro uno no se lo lee detenidamente, completamente de principio a fin. ¿Ya? Como consejo, ¿ya? Los artículos del libro uno lee la introducción, toda la parte, hay unas partes que son, no los artículos del libro, los artículos de revista, digo, los artículos de revista especializada. Uno lee la introducción, la parte de metodología, muchas veces uno se lo puede saltar un poco rápido, a no ser que el ramo que están leyendo, o el ramo para el cual van a ocupar, o el dato que necesitan, es un dato metodológico, ¿ya? Pero si no, si estamos hablando de temas que son como un poco más generales, la parte de la metodología incluso se la pueden saltar o leer la diagonal para ir luego a la discusión y a las conclusiones. Y en la discusión y a las conclusiones a veces hacen referencia a la metodología o a los datos que salieron antes, y si quieren pueden ir buscando hacia atrás, ¿ya? Entonces, em, la lectura de ese tipo de artículos, en general lo que me importa a mí es que ustedes se queden con qué es lo que se discutió, cuál es la idea central del artículo. Yo muy raras veces les voy a preguntar por un dato exacto. Y eso ni siquiera acá, en la vida, ¿ya? Porque yo creo que los datos exactos uno los tiene en los artículos o en las bibliografías. Y cuando ustedes estén trabajando, o sea, si se aprenden de memoria la fecha exacta de un sitio, bien ustedes, yo jamás en la vida me he podido aprender de memoria las fechas, ¿ya? Entonces, tómenlo un poco más liviano, pero sí dense espacio para entender qué es lo que el autor quiere plantear, ¿ya? Yo creo que una de las buenas maneras de poder estudiar es, por ejemplo, estudiar con un cuadernito al lado, donde ustedes anotan, y traten de anotarlo siempre, autor, texto, y la bibliografía, en el caso como el título de la bibliografía, en el fondo con todos los datos de la bibliografía. Y luego, cuando ustedes leen el texto, vayan así como anotando las ideas centrales de los párrafos, de los capítulos o del texto general. Y con eso se quedan, ¿ya? Eh, Creo que esas son de las mejores maneras de poder estudiar sin necesidad de caer en esta como especie como de ahogo que da de repente cuando uno dice, tengo 100 páginas para leer en este ramo, tengo 80 páginas o 200 páginas en el otro, ¿ya? Cuando en realidad muchos de estos textos se pueden sintetizar, ¿ya? A nivel de optimizar la lectura, ¿ya? Entonces, traten de no ahogarse tanto, ¿ya? Y lo que sí les voy a pedir es que traten de acercarse a las lecturas de una manera más, ¿cómo se llama? Más liviana, ¿ya? No sé cómo decirlo, pero en el fondo que no se sientan tan agobiados con el tema de la lectura. Hoy nos entregan sí, la evaluación 1 es la que ustedes nos entregan hoy día, ¿ya? Que es la primera entrega del tema ¿cómo se llama? De la infografía. Dice,
No. Ustedes entregan el tema de la bibliografía y yo entrego la evaluación 1. Y ese es el otro tema que quería conversar con ustedes. ¿Ya? Uy, sí, el grito. Esa cosa así como del pánico, ya tratan de controlarlo un poco. No se asusten. Ya les comenté un poco a qué me refería yo con el tema de la, de la entrega que tienen que hacer hoy día hasta las 11 y tanto de la noche. ¿Ya? Ahora, el otro tema que tenía yo para que discutamos hoy día, antes de empezar con la clase directamente, y disculpen que me tome estos minutos, pero me parece que es necesario conversarlo. Está quedando grabado también ahí para sus compañeros. El tema de la entrega de las preguntas que hoy día les vamos a entregar para que ustedes entreguen el 30. Me llegó un correo también de parte de la persona que está ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Delegada del curso. Delegada del curso, gracias. Es que es muy temprano, son las 9 recién. ¿Ya? De parte de la delegada del curso, diciéndome, y aquí voy a ser súper honesto, es la primera vez que lo escuchaba, ¿ya? Que la semana después de la semana del receso, no se podían hacer ni pruebas, ni entregar trabajos, ni nada, y la verdad es que era la primera vez que lo escuché. A nosotros cuando nos dijeron el tema del receso, jamás nos dijeron que la semana siguiente era marcha blanca. Entonces yo organicé todo el cronograma y de hecho, si se fijan, como que en el cronograma me coincidió de manera maravillosa, ¿ya? Que los recesos están justo cuando yo termino unidades. Por lo tanto, tienen todo el receso para terminar de leer las cosas, para reflexionar algunas cuestiones ya, para descansar incluso de las clases, y tienen después una semana completa, porque nosotros tenemos la clase el día viernes, una semana completa para preparar la pregunta y entregarla el día viernes. Entonces, yo siempre pensé en entregar la pregunta antes del receso, que pasara todo el receso, y en 2 semanas, vale decir, a la semana de vuelta al receso, ustedes entregaban la respuesta, y de esa manera podíamos funcionar de una manera un poquito más holgada con los tiempos, ustedes de la entrega, nosotros de la revisión. ¿Ya? El problema es que si hay una semana de marcha blanca, que, ojo, no es oficial, a mí no me ha llegado ningún dato al respecto de eso, todo eso se me corre y yo no, la verdad, el tipo de formato de prueba que nosotros que preparamos con las chicas del equipo docente, ya 3 semanas para entregar una cosa así, creo que es mucho, porque de hecho, de verdad, la prueba es súper breve. ¿Ya? El formato, ese tipo de formato de prueba, yo antes de que empezara la pandemia lo hacía en clase y los muchachos lo rellenaban en 1 hora. ¿Ya? O sea, es un tipo de prueba en donde ustedes se instalan, ¿ya? Toman ciertas decisiones y en 1 hora pueden tener terminado el asunto. O sea, ni siquiera les ocupa el horario completo de clase. Entonces, y como más encima ustedes van a tener los textos, pueden ocupar todo lo que quieran de clase, pueden incluso revisar de nuevo la clase ¿ya? Para responderlo. Creo que dejar la entrega, si entregamos hoy día la pregunta y dejar la entrega para 3 semanas después, de hecho, hay veces que me ha ocurrido esto, que no sé, por ejemplo, en la academia, a veces que hacía clase que entregaba la prueba para la casa, y después justo había como una especie de entreparo, o quedaba un feriado entre medio, o algo pasaba, y teníamos que aplazar. La entrega aplazada siempre terminaba siendo más, ¿cómo se llama?, más terrible que la entrega cuando es más corta. ¿Ya? Cuando una vez yo les decía a los muchachos, les entrego hoy día la pregunta, ustedes me la entregan mañana, esas preguntas funcionaban mucho mejor la respuesta que las otras que como que se alargaban mucho. Parece que le ponen demasiado cabeza y cuando le empiezan a poner demasiada cabeza, se empiezan a enredar. Entonces, nosotros, a ver, estamos entregando, la idea es hoy día entregarles las preguntas para que el día 30 ustedes tengan la respuesta entregada. Ya si quieren entregarla antes, mejor. La pregunta nosotros la entregamos con la pauta, incluso con la pauta de evaluación. ¿Cuáles son los elementos que nosotros estamos considerando con puntaje para evaluar? ¿Ya?
y de hecho hay como una pequeña sugerencia de cómo usted debería estructurar la pregunta. Es como una introducción donde elige los dos conceptos, un desarrollo en donde ejemplifica y una conclusión. Es así de sencillo. En una página o página y media, a todo reventar, si quieren poner algún dibujo que vaya directamente asociado a la respuesta, ¿ya? Con eso está la pregunta. Entonces, de verdad, creo que alargarlo para después es un poco alargar la agonía, ¿ya? Y si tienen esta cosa así como del pánico, de verdad, como alargar el cadalso y esta cosa así como llegar al lugar de muerte es peor. Creo que es mucho más fácil hacerlo, y de hecho, ¿cómo se llama? La pregunta está hecha de tal manera que ustedes finalmente eligen lo que más les conviene para poder responderlo de manera más sencilla, ¿ya? El tipo de pregunta que yo le llamo haga su propia prueba, ¿ya? Ese es como el formato. Entonces, de verdad, también un poco para que le quiten esta gravedad o este terror que le tienen a estas cosas, de verdad, yo considero que alargar la prueba para una semana más, después del 30, que es como cae día 7 o no sé cuándo, es mucho, ya es noviembre, ya el 6 de noviembre. Yo prefiero que la pregunta la entregamos esta semana, ya la voy a mandar por correo, si quieren la podemos discutir un poquito antes, hoy día, y, y que la entreguen el 30. ¿Ya? Si insisten en que no, que el 30, que marcha blanca, yo prefiero entregarla el 30 y que la entreguen a la semana siguiente. De verdad yo a esa pregunta no le daría más de una semana o sea, más de 2 semanas, en este caso, que con la semana de receso, ¿ya? Entonces, yo creo que esa sería como la decisión, ¿ya? Si ustedes dicen no, para el 30 no se hacen entrega, igual yo estoy esperando la respuesta oficial. La mandé hace como 2 días y todavía no me ha llegado una respuesta oficial de la U, ¿ya? Porque, insisto, nunca nos dijeron que para la semana siguiente, después del receso, era marcha blanca. Ya siempre consideramos que la semana siguiente ya las clases empezaban con todo, o sea, o las entregas de prueba, qué sé yo, y que la semana de receso es una semana para ponerse un poco al día en las lecturas y en los trabajos, y qué sé yo. Si la entrego hoy día, se entrega el 30. Si ustedes consideran que no, que el 30 simplemente no, y es mayoría, bueno, yo me sumo a la mayoría, pero la pregunta yo la voy a entregar el 30 y la van a tener que entregar el 6. ¿Ya? Y no la entrego el 23 porque el 23 no vamos a tener clase. ¿Ya? Insisto, la pregunta tiene pauta, tiene todo. ¿Ya? Y consiste básicamente en que ustedes eligen un concepto de una columna, un concepto de otra columna y lo relacionan. Nada más que eso. ¿Ya? Y tienen varios conceptos para elegir. ¿Ya? O sea, ahí me imagino que ustedes elegirán los que les acomodan más. Ya no vayan a hacer cosas que me ha pasado en algunos casos, de como, no, voy a elegir los más complicados porque de esta manera demuestro que sé más y se enredan solo. No, elijan lo que mejor manejan. ¿Ya? Yo y el resto del equipo vamos a revisar la respuesta absolutamente sin saber qué es lo que manejan o no manejan. Vamos a leer la respuesta como que es la respuesta que ustedes dieron. Punto. Eso, ¿ya? Así que a nivel creo que como de temas que había que hablar antes de empezar la clase, esos son todos los temas, ¿ya? La entrega de hoy día hasta las 11:30, el tema de la bibliografía, que les dimos varios tips como para alivianar las lecturas, ¿ya? Y la entrega de la prueba, que espero que haya que se pronuncien en algún momento, probablemente después del recreo. Ahí no sé si tienen un WhatsApp ustedes, pónganse de acuerdo, pero esas serían las dos opciones. Entregamos la pregunta hoy día y la respuesta ustedes la entregan el 30, o la pregunta la entrego el 30 y la respuesta ustedes la entregan el 6. ¿Ya? Pero Diego, quiero decir no... una cosita. Sí. Dale mano, por favor. Nada, que los correos, si es que van a enviar correos, que o los envíen por el foro, que hagan sus consultas por el foro, así nosotros podemos saber como equipo quién respondió a quién
y para que no nos envíen correos como por separado, porque nosotros también nos confundimos. Nos parece, es mejor tener todo para nosotros juntos y poder de repente discutir en algunos casos la respuesta o como las consultas que nos hacen, y por eso que no nos envíen los correos por separado, que o los envíen a todo el equipo o idealmente por el foro de curso, eso. Sí, sí, ese era otro tema que era, porque empezamos a cachar que esta semana que hubo harto movimiento, no sabíamos qué correos le habían llegado a qué, o si estábamos respondiendo muchas veces a un mismo correo, ¿ya? Entonces, para nosotros es ideal si las preguntas las pueden hacer por el foro, ya que el foro ustedes lo usan harto, o a nivel de un correo para todos nosotros. ¿Ya? Creo que eso como petición formal. Súper bueno, Manu, porque se me había olvidado ese detalle. Eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, como para que partamos la clase directamente, sobre el tema de la prueba, de la pregunta que teníamos que entregar nosotros, que tenemos que entregar hoy día, la tenemos lista, ¿ya? Díganos, no sé, pues, después del después del primer recreito o después del segundo recreo, pero hoy día avísenos eso para que podamos discutir el tema, o sea, para darles la pregunta hoy día, o si no, la hacemos directamente de vuelta del receso, ¿ya? Recomendación, yo creo que mátenlo antes. Yo siempre soy de la idea de que hay que exterminar antes las agonías, ¿ya? Mientras antes se termine todo mejor. Ya a mí me cargaba, y siempre me cargó cuando uno tenía más o menos la prueba media preparada, había leído todas las cuestiones, y llegaba a clase y decía, profe, corra la prueba, y para mí era como, ¿por qué? Si ya me preparé psicológicamente para hoy día, correr la prueba para mí literalmente es alargar la agonía. Ya siempre tenía discusiones con gente que le encantaba correr pruebas, y después del correr pruebas siempre era juntar esa prueba con como otras más, ¿ya? Entonces era terrible. Pero discútanlo ustedes, esas serían las opciones que les doy, ya así como para... Soy flexible, pero nunca tanto, ¿ya? Porque no puedo, básicamente no puedo estirar el elástico eternamente. Todo tiene pauta. ¿Ya? Ayer les mandé el tema de la infografía, no sé si lo han podido mirar, y ahí está la pauta de qué es lo que se está evaluando, además. ¿Ya? El tema de la infografía la vamos a ir discutiendo en el resto del semestre también. Y la prueba también tiene su pauta. ¿Ya? O sea, yo, como siempre trato de ser como bien, en ese sentido, como bien estructurado, y con el resto del equipo también como que tratamos de hacer esas pautas, porque cuando evaluamos, ya evaluamos, todo el equipo evalúa, ya, y después discutimos las respuestas que se dieron, en el fondo tenemos un mismo criterio, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, duda o algo. ¿Estamos más o menos claros? ¿Sí? ¿Están despiertos ahí o estoy hablando solamente así como frente a un montón de gente que está durmiendo? ¿No? Porque si no, avísenme, yo también me voy a pegar un tuto, ¿ya? ¿Ya? Ya, sí, sí están. Ya, modo zombie, pero sabemos por las películas que los zombies igual reaccionan, ¿ya? Sí, estamos, ya, excelente. Estamos. Eso. Bueno, hoy día nos quedaban pendientes dos temas que no pude tocar la semana pasada, ¿ya? Que era el tema de las sociedades igualitarias, vinculado al tema de la edad y vinculado al tema de las capacidades, ¿ya? Empezamos al tiro con preguntas. ¿Hay canibalismo en los cazadores-recolectores? Eh, Depende de la cultura, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por canibalismo? ¿Ya? En general, los grupos humanos, si entendemos el concepto de canibalismo asociado a me como a otra persona, ¿ya? Claro, se puede dar, pero yo diría que esos son acciones que son bien puntuales, ¿ya? ¿Y por qué te pregunto yo, qué entendemos por canibalismo? Porque, por ejemplo, hay registros de grupos humanos selváticos que cuando muere una persona, la creman, eh,
todo el producto de la cremación, los huesos principalmente, se trituran, se muelen, se mezclan con agua, se hace una especie de pan y la gente se come ese pan. Y de esa manera se llevan a su, ¿cómo se llama?, a su pariente para siempre consigo dentro de la línea de sangre o dentro del cuerpo, en el fondo. ¿Ya? Eso puede ser perfectamente considerado como un canibalismo. ¿Ya? Pero claro, hay toda una preparación previa ya asociada a ese tipo de consumo. Ahora, por necesidad alimentaria, yo creo que puede darse algún caso, pero no, yo creo que no es algo tan común, ¿ya? Hay algunos artículos, no me acuerdo, una vez lo estuve buscando y no lo pude encontrar. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo todavía era estudiante, tomé un curso que se llamaba Antropología Culinaria, que era bien entretenido y terminábamos comiendo caleta, ¿ya? Literalmente, hacíamos unas juntas así como para juntarnos a comer, ¿ya? Que era muy, muy bueno. Y, y en ese curso, yo era ayudante ese curso, ese curso yo no lo tomé, yo era ayudante ese curso. En ese curso había un par de textos sobre temas de canibalismo, en donde se planteaba que el canibalismo generalmente va asociado a un tema, a un tema ritual. Si pueden tomar ese ramo en algún momento, tómenlo, porque de verdad es súper interesante. Se abre un mundo completo, ¿ya? Ahí Jamín todavía dice que todavía dan ese ramo, que bueno. El canibalismo es un elemento que no está asociado solo al tema de la alimentación, ¿ya? Porque el ser humano, bueno, hoy día lo vamos a ver con respecto al tema del simbolismo. El ser humano es un ser humano simbólico, ¿ya? O sea, es un ser simbólico. Las cosas que hace no todas se leen de manera literal. Las cosas que ve no siempre se leen de manera literal. Entonces, las acciones del ser humano siempre tienen una repercusión a nivel cultural. El consumir a otro ser humano, ya sea un ser humano desconocido, un pariente, un amigo, o un enemigo, lo que sea, ¿ya? Eso siempre va a tener ¿cómo se llama? Una incidencia a nivel cultural, ¿ya? Un significado, ¿ya? Es muy distinto y de hecho, es distinto, pero vamos a verlo hoy día, cuando veamos temas que tienen que ver con la caza y con el significado de la cacería, ¿ya? El tema del consumir carne, ¿ya? Para nosotros, en nuestra sociedad, es muy distinta a la concepción que nosotros tenemos del consumir carne con la concepción que tienen los cazadores-recolectores frente al consumir carne, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas entran en el juego de entender que la caza, o sea, la caza-recolección tiene una relación frente al consumo de la carne, ¿ya? Que nos llevaría a el canibalismo entendido siempre dentro de un consumo completamente simbólico, porque el consumo de carne tiene un significado simbólico. Ahora, ese consumo se puede leer como canibalismo, lo que se conoce como canibalismo positivo, ¿ya? O la antropofagia positiva o antropofagia negativa, en donde la antropofagia negativa, la gente consume cosas para hacerlas desaparecer, ¿ya? En el fondo, temas que tengan que ver con enfermedad o con cosas dañinas, ya la idea del yo lo como para que desaparezca del mundo, ¿ya? O la antropofagia positiva, en donde yo lo como para incorporarlo a mi vida, finalmente. Un poco lo que ocurre, no podemos hablar directamente de cazadores-recolectores, pero hay ciertos grupos que sí, con los grupos mapuche, ¿ya? Por ejemplo, la clásica escena o la clásica referencia que hacen de que mataron a Pedro de Valdivia, le sacaron el corazón y los guerreros se comieron el corazón de Pedro de Valdivia. No es un acto, de hecho, es todo lo contrario a un acto de humillación, ¿ya? No es que lo mato y me lo como para decir, yo soy bacán y me como su corazón porque soy malo, ¿ya? No, es todo lo contrario, es un enemigo tan digno que nosotros nos comemos su corazón para absorber su energía vital, ¿ya? Entendiendo que para el mundo mapuche, el piu, que el corazón es un elemento de fuerza vital. ¿Ya? No todas las culturas entienden el corazón como el motor de la vida, ¿ya? Para otras culturas es el hígado, ¿ya? Entonces,
ahí tenemos el tema de el decir, ¿se practicaba o no se practicaba el canibalismo? Claro, ¿en qué contexto, bajo qué significados tenía y obviamente qué cultura? Ya que todas las culturas tienen una visión distinta al respecto. Eso, no sé si respondo por ahí la pregunta. ¿Sí? ¿No? Ya. Démosle hoy día a los, ¿cómo se llama? A lo que nos queda pendiente. Pues ya voy a terminar, y no estoy contando el tiempo, pero ya llevamos cerca de 40 minutos. Ya se me está pasando la hora. Para cerrar, voy a ocupar estos últimos, entonces, 10, 15 minutos, si me permiten, ya, para cerrar lo que me quedó pendiente la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué fue lo último que vimos la semana pasada? Yo me acuerdo, pero no sé si ustedes se acuerdan. División por género. Y terminamos de hablar del tema de la división social por género. ¿Ya? Estamos hablando, recuerden que estamos hablando de sociedades igualitarias. Cuando hablamos de sociedad igualitaria, en el fondo, que no hay rango a nivel de clases sociales. Pero sí hay, ¿cómo se llama? Sí hay divisiones en torno a las funciones que cumple cada uno y obviamente eso también da un cierto estatus en algunos grupos. Con respecto a la sociedad igualitaria vinculada con la división de género, en general, para las sociedades cazadoras-recolectoras hay un estatus vinculado a lo masculino y a lo femenino que es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, si observamos las sociedades del extremo sur, fueguinas, ¿ya? Lo masculino va a tener un peso mayor que lo femenino dentro de la sociedad. ¿Ya? Y eso es un elemento que nos permite, en el fondo, separar los elementos, esta organización social en torno al género. ¿Ya? Otra de las separaciones dentro de la sociedad tiene que ver con el concepto de edad. ¿Ya? Es muy distinto lo que ocurre con los niños a lo que ocurre con los adultos o lo que ocurre con los ancianos dentro de las sociedades cazadoras-recolectoras. ¿Ya? De hecho, es tan distinto que influye sobre la visión del género o sobre lo que la sociedad puede esperar de una persona si es que es niño o si es que es adulto, y eso se permea con la visión de género. Entendiendo, por ejemplo, que los niños, insisto, como se dice en Copiapó, ya, con los niñitos hombres, ya, a diferencia de las niñitas mujeres, ya, los niñitos hombres son masculinos, por lo tanto entran dentro del género masculino, pero cuando son niños todavía están funcionando dentro de la esfera femenina, ¿ya? Porque las mujeres son las que cuidan a los niños. Por lo tanto, están en un punto medio, los niños hombres, ¿ya? Los infantes masculinos, ¿ya? Están en un punto medio en donde se consideran dentro del género masculino, pero en la esfera femenina. ¿Cuándo se quiebra eso? Cuando el niño masculino, demuestra, ¿ya? Que es hombre. Y ahí es cuando se genera lo que nosotros conocemos como el rito de pasaje. ¿Ya? Y el rito de pasaje no es otra cosa que un ritual que hace la sociedad para darle un nuevo lugar a cierta persona en esa sociedad. ¿Ya? Los ritos de pasaje ocurren en distintas épocas de la vida. ¿Ya? Por ejemplo, en el grupo con los Rapanui, no son cazadores-recolectores, ¿ya? Pero son grupos pescadores que funcionan mucho con la caza y recolección, pero son sociedades tradicionales. Uno de los primeros elementos vinculados con el rito de pasaje tiene que ver con cuando el niño come por primera vez con su propia mano. En el fondo, si el niño en algún momento siempre le están dando de comer en la boca, o pecho, o en el fondo alguien le da de alimentación, y de repente en algún momento el niño va y toma un pedazo de pescado que está saliendo del humo ya, y se lo echa a la boca, ¡pum! Todos se quedan así y dicen, primera vez que come solo, de aquí en adelante ya come solo siempre.
¿ya? Porque quiere decir que ya es autosuficiente, por decirlo de alguna manera. Y eso marca una división. Antes se le daba de comer en la boca, después ya no. Eso es un rito de pasaje. Ahí hay un cambio en la percepción de la sociedad frente al niño. En algunas sociedades, ese cambio, de hecho se habla de neonatos y después de niños. Y la diferencia entre neonato y niño, ¿ya? Tiene que ver con la idea con la idea de que se puede sostener solo. Puede caminar, puede correr, puede comer. Por sí mismo. Ahí recién se le empieza a considerar, en algunas sociedades, recién se le empieza a considerar como parte de la sociedad. Antes de que se mantenga solo o pueda correr o caminar o en el fondo comer, ni siquiera estamos hablando de cazar, sino que del comer solo, no es parte de la sociedad todavía. Y por eso en algunos casos, cuando hay épocas de crisis en los grupos cazadores-recolectores, ¿ya? Lo que se hace es abandonar a los niños, creo que lo conversábamos un poco la semana pasada, la idea del infanticidio, del abandonar a los niños para poder sostener el grupo. Porque los niños que son neonatos van retrasando el grupo, generan también es una carga para el grupo hasta cierto punto. ¿Ya? No es que insisto, no es que los cazadores recolectores disfruten abandonando niños, en absoluto. ¿Ya? Es una carga, es un peso, les duele abandonar niños, pero, pero se hace en ocasiones súper particulares y se hace con estos niños que en el fondo no se sostienen a sí mismos, porque todavía no son parte del grupo, hasta que al sostenerse a sí mismos, ¿ya? Que es uno de los primeros cambios que ocurre a nivel social. ¿Y por qué digo cambio a nivel social? Porque no es que el niño en realidad cambie, es que la percepción de la sociedad cambia sobre ellos y eso genera un cambio en el individuo. ¿Ya? El niño ya no vuelve a ser alimentado, él se alimenta. Probablemente él no va a cazar, traen los alimentos, qué sé yo, pero a la hora de sentarnos todos frente al fogón, el niño come. Más importante aún, el rito de pasaje en donde el niño es entendido como adulto. ¿Ya? Y ahí yo entro nuevamente en esta discusión que creo que la toqué un poquito la semana pasada, sobre que hay un tremendo rollo sobre qué es lo que se considera como lo masculino adulto, ¿ya? Y cuándo se empieza a considerar adulto a una persona o un masculino. Porque con las mujeres es bastante más claro. ¿Ya? Una mujer se empieza a considerar como adulta en las sociedades tradicionales cuando la mujer tiene la menarca, que es la primera regla. ¿Ya? Tiene su menarca y la niña ya puede dar a luz. ¿Ya? Por lo tanto, la consideración del grupo frente a esa persona es completamente distinta a lo que ocurría con una niña. ¿Ya? Ahora, que nosotros estemos de acuerdo que, no sé, si la menarca se adelanta, no se adelanta, si una niña de 14 años o una niña de 20 años, o una joven, en el fondo de 20 años, cuando está realmente ¿cómo se llama? Preparada para ser madre, esa es una discusión que yo diría que es una discusión principalmente cultural, ¿ya? Y que tiene que ver con las percepciones culturales sobre la maternidad. ¿Ya? Biológicamente, una niña, si da ¿cómo se llama? Si tiene la menarca, biológicamente está, entre comillas, preparada. La pregunta es, ¿está preparada psicológicamente? Y el tema de la psicología, y esto se puede discutir muy largamente y muy latamente con los psicólogos, la psicología muchas veces también tiene que ver con la percepción cultural y cómo hay una influencia cultural frente al tema. Porque si la sociedad le da un espacio a esa persona y la empieza a tratar como un individuo adulto, la persona probablemente va a estar más preparada previamente, antes, a las acciones de los adultos que si se les trata como niños, ¿ya? Pero eso tiene que ver mucho con cómo la sociedad trabaja sobre estas situaciones, ¿ya? Obviamente,
o sea, yo creo que, y actualmente, y esto fíjense que está ocurriendo más actualmente, probablemente sea culpa de los pollos, anda a saber, ¿ya? Pero el adelantamiento de la menarca es un fenómeno que se está dando ahora. Antes, generalmente la menarca, de manera como más normal, se daba entre los 14 y los 16 años, ¿ya? No sé, ahora hay niñas que a los 8 años tienen la menarca y es terrible para ellas, ¿ya? Y a nivel social también es súper complicado, ¿ya? Porque claramente una niña no tiene la capacidad de ser madre. Dentro de los cazadores-recolectores, yo no conozco casos de ese tipo, ¿ya? Pero es muy probable que se haya dado. De hecho, hay un registro ahí como de la niña más joven que fue madre en algún momento, fue una niña en China a principios de siglo, que creo que fue a los 7 años fue mamá, ¿ya? Y hay unas fotos de ella, y es un tema bien crudo, ya como se plantea. Entonces, si lo vemos a nivel biológico, claro, si tiene la menarca, puede gestar. La pregunta es, ¿puede ser madre o no? Pero por último, ahí hay un quiebre natural dentro de la mujer cuando se le puede considerar como adulto, ¿no? ¿Cuándo se considera adulto a un hombre? Y esa es la gran pregunta, y yo diría que ese es el gran drama con los masculinos, ¿ya? Y es un drama que nos persigue hasta ahora, y por eso yo creo que los hombres, ya los masculinos en nuestra sociedad, están tan piteados, porque hay una necesidad de demostrarse como adultos, como hombres adultos, que es mucho más potente que la necesidad de las mujeres de demostrarse como mujeres adultas, ¿ya? Y yo diría que tiene que ver, o descansa fuertemente, en que no hay ninguna marca natural, como en el caso de la menstruación, para las mujeres, ¿ya? Que señale que el hombre ya es adulto, ¿ya? No sé si este tema lo trabajamos la semana pasada, ¿ya? O lo toqué en algún momento. Díganme si sí o si no, porque, o si no, si ya lo hablé, ya. Si no lo he tocado, entonces. En algunas sociedades, el paso de hombre adulto, o sea, de niño a hombre adulto, se marca con el, ¿cómo se llama? Con el endurecimiento de la faringe, ¿ya? En el fondo, la aparición de la manzana de Adán, que es un elemento mucho más marcado en los hombres que en las mujeres, y eso marca el engrosamiento de la voz. O sea, cuando a los pobres cabros le empiezan a salir gallitos, la época de los gallitos, ya que es una época terrible para los adolescentes, ¿ya? Ahí empieza a haber un marco para algunas sociedades, ¿ya? Y eso empieza a marcar cuando el niño empieza a ser considerado como adulto. Pero claramente es una marca bien vaga, ¿ya? No sé, tenemos a Horacio de la Peña, que, por ejemplo, en una sociedad cazadora-recolectora que tiene esa marca, probablemente nunca habría sido considerado adulto, ¿ya? Porque habla como así, ¿ya? Entonces, ese tema de que se te engrosó la voz, bueno, puede ser un tema casi biológico y no influye mucho, pero en algunas sociedades lo consideran. Ahora, como no hay una marca muy clara, el elemento central está dado a nivel cultural. Y ahí está el rito de paso, ¿ya? Entonces, el masculino debe comprobar que es adulto, ¿ya? Yo me acuerdo hace muchos años, y eso debe estar cuando quiten las restricciones de la pandemia, averígüenlo, por favor, porque a mí me gustaría mucho recuperar, o no recuperarlo, nunca fue mío, pero lo vi una vez, estaba en el departamento de género de la facultad, un video que habían hecho unos alumnos, 1000 años atrás, sobre el tema de la masculinidad. Alucinante, ¿ya? Donde hacían 3 focus group, ¿ya? Sobre el tema de qué es ser hombre para 3 edades distintas. Entonces agarraban a cabros de, no sé si eran de primero básico o de kinder, ¿ya? Era un grupo como de 20 cabros chicos, un grupo de como 10 alumnos universitarios, y una entrevista, ese no era un focus group, era una entrevista a un cabro que era gay, abiertamente gay. Estoy hablando en los años 95, entre el 95 y el 2000, ¿ya? En una época en donde el reconocerse gay era un peso en la sociedad, no era, había un cambio radical en los últimos, yo diría, 5 o 10 años,
¿ya? Pero en esa época, para el 90, era un tema grave, ¿ya? Y era súper discriminado y todo. Entonces, de hecho, es súper interesante porque a este cabro lo entrevistan solo. Él no está en un grupo, ¿ya? Y todos los otros son entrevistas de grupo. A mí lo que más me llamó la atención tenía que ver con lo que, con el focus group que le hacían a los niños, ¿ya? Porque en el fondo contaban a todos los cabros chicos, estaba hablando de niños como de 7 años, y la primera pregunta que le hacían es, ¿qué es ser hombre? ¿O cómo entienden ellos qué es ser hombre? ¿Qué es lo que hace un hombre? Y la cuestión como si hubiera sido, como si la hubieran orquestado, como si lo hubieran preparado antes. Fue insólito. Era como, ¿qué es ser hombre? Y todos los cabros chicos gritando así, pero ¡ah! ¡Ganar! Y yo vi esa cuestión y me quedé de una pieza y dije, estamos cagados como sociedad. ¿Ya? Y era brutal, porque niños de 7 años están entendiendo que la masculinidad se representa por ganar. Si no ganas, no eres hombre. Ganar, ganar. Así como yo te gané a ti, soy mejor que tú. ¿Ya? Era terrible. Yo lo encontré terrible. ¿Ya? Y, y cuando vi eso, y después venía toda la reflexión después que hacían los estudiantes universitarios, que eran mucho más reflexivos y todo, pero básicamente apuntaba más o menos a lo mismo. ¿Ya? Yo me dije, estamos fritos como sociedad, y por eso el hombre está tan piteado como está, pues el humano masculino, ¿ya? Y en ese sentido, en nuestra sociedad, lo masculino está bastante más, menos reflexionado que lo femenino, ¿ya? El rito de pasaje, lo que hace en ese sentido, suple una necesidad cultural frente a una falta de algo biológico que señale que el niño ya deja de ser niño. Y ahí ocurren dos cosas que ocurren siempre en un rito de pasaje. Hay una autopercepción distinta. Cuando yo supero el rito, yo ya no soy lo que era antes. De hecho, en el rito de pasaje normalmente está el concepto de la muerte. Murió el anterior y lo que hay ahora es algo completamente nuevo. Pero hay un tema con la autopercepción. Pero esa autopercepción es reforzada constantemente por la misma sociedad, porque la sociedad no considera que la persona que pasó por el rito pasaje es la misma persona que antes de pasar por el rito pasaje. ¿Ya? En el fondo, el niño murió y ahora yo considero un adulto. Por lo tanto, tiene un espacio distinto en la sociedad. Y eso es fundamental. Porque si yo me considero adulto, pero si la sociedad me sigue tratando como cabro chico, se empieza a generar lo que tenemos en nuestra sociedad. O sea, el cabro ahora tiene 18 años y es adulto. A los 21 años ya es como que toda la sociedad ya lo considera ultra adulto, completo. Pero a los 18 años ya te cae el peso de la ley y qué sé yo. Pero por otro lado es como, sí, pero la mamá le sigue haciendo la cama, no sé, pues le cocina, y hay un montón de cosas que son súper vagas en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, no sé, nuestra sociedad tiene mucho esa cosa así como de que la mamá siempre es madre. Entonces, yo me voy a ver a mi mamá y mi mamá me tiene el quequito, y ay, qué rico, el quequito que yo me comía cuando era chico. Vuelvo a ser niño, en el fondo, ¿ya? Pero claramente hay cuestiones que uno ya hace el corte. Pues, o sea, mi mamá ya no me aprieta los cachetes, como no, cortala, ¿ya? Pero hay un montón de temas que están vagos en nuestra sociedad frente al qué es ser adulto, qué es ser niño. Porque siempre hay elementos que uno puede volver. Y de hecho, es tan vago que nosotros tenemos un montón de escalafones para entender qué es lo que va desde lo adulto hasta lo niño. Nos pasamos desde la guagua, recién nacido, qué sé yo, hasta 1 año, 2 años. Después niño, ¿ya? Después del niño viene como el puber, la edad del pavo, el adolescente. La sociedad occidental es la única sociedad que identifica a la adolescencia como un periodo que más encima es largo y cada vez es más largo. ¿Y qué es lo que hace un adolescente? Adolece, sufre. Eso es lo que hace un adolescente. O sea, es un periodo que cada vez se ha ido alargando más de sufrimiento.
¿ya? Porque no tiene un espacio en la sociedad. ¿Por qué no hay un espacio en la sociedad? Porque literalmente la sociedad no le da espacio. Como la sociedad no le da espacio, no va a encontrar un espacio hasta que él lo busque. Y por eso todas estas cosas, así, hace un tiempo atrás el tema de los emo y todas esas cosas, son búsquedas de identidad. Yo soy súper distinto y soy igual a las 11.000 millones de emos que hay dando vuelta por el mundo. ¿Ya? Entonces, hay una necesidad de identidad al respecto. Y si es una necesidad de identidad, es porque necesariamente no quiere ser distinto, quiere pertenecer a algo, y ese algo no se lo da la sociedad porque la sociedad no le da un espacio. ¿Se fijan o no? ¿Ya? Entonces, después de la adolescencia viene ¿qué? ¿El adulto? No. Ahora tenemos el adulto joven. ¿Ya? Y después, el adulto. O sea, en nuestra sociedad, como que nadie quiere ser adulto. Y una vez que ya no podís, porque ya no te queda otra, te reconocen como adulto, empezar a reconocerte como viejo es un temazo. ¿Ya? Yo tenía un amigo que él decía que no era adulto, sino que era adolescente mayor. ¿Ya? O sea, nunca llegó a la adultez, ni siquiera era adulto joven. ¿Ya? Entonces, hay un terror en nuestra sociedad, un terror espantoso a la ancianidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú ya no eres viejo, ni eres anciano, eres adulto mayor. Y eso es otra. El otro día veía un reportaje que le hacían a un caballero que le preguntaban qué pasa con la tercera edad, ya en la pandemia, y él decía, es que yo hago una diferencia entre los viejos y la tercera edad. Y es como, esa diferencia en realidad no existe. Tiene que ver con cómo uno se percibe finalmente. Pero si se fijan, todos esos procesos tienen que ver con nuestra sociedad, con cómo nosotros hemos alargado esta idea como del crecer. Antes tú eras niño y dejabas de ser niño y pasabas a ser adulto. Y como adulto se te considera como adulto, y como adulto tenía que salir a casar y todo eso. Y por eso el rito de pasaje lo que hace es que la persona tiene que demostrar que puede ser adulto. Si no pasa el rito de pasaje, bueno, depende del rito. Había gente que no pasaba el rito de pasaje y moría. Punto. O sea, para las mujeres, en algunos casos, ya, que, claro, yo les dije recién, para las mujeres es más sencillo porque les llega la menarca. Pero en general, si hay ritos de pasaje femenino, son incluso más crudos que los ritos de pasaje masculinos. Los ritos de pasaje femeninos, de hecho, todavía se practican en algunos sectores de África, literalmente les cortaban el clítoris. Y las encerraban en una casa, ya a oscuras y qué sé yo, hasta que sanaban. Y la que no se sanó, se murió. Entonces, y ese es el rito de pasaje. Es espantoso. Y es un rito de pasaje. Ahora, yo en general, y esto es como una opinión muy personal mía, yo igual soy como un amante de los ritos de pasaje. No de ese rito de pasaje. Yo creo que ese rito de pasaje debería desaparecer de la faz de la tierra. No tiene ni un sentido. Pero el rito de pasaje en sí, sí tiene sentido. Porque entrega finalmente una visión de mundo. ¿Ya? Y en un rito de pasaje hay partes terribles. Pero esas partes terribles tienen que ver con sentido. El mechoneo, yo soy un amante del mechoneo. No que le estén tirando ácido a la gente, como ocurrió en algún momento en algunas universidades bien idiotas ya que le tiraban ácido a los cabros. ¿Ya? Pero no sé, porque el cabro se asuste y que finalmente terminen cortándole el pelo, es pelo. ¿Ya? Y claro, me van a decir, no, que es súper humillante. Es un rito de pasaje. No sé si estoy de acuerdo con el corte de pelo, ¿ya? Pero sí estoy de acuerdo con que, no sé, le tiren pintura, qué sé yo, vaya a pedir plata. ¿Por qué? Por el significado, porque el significado no tiene que ver con humillar al cabro. El significado tiene que ver con, ahora te la veis tú solito. Antes, en el colegio te hacían esto, tú llamabas a tu apoderado. En la universidad no se llama el apoderado. Claro, probablemente habría que cambiar, ¿ya? El rito en sí, pero mantener la misma esencia, ¿ya? Porque de verdad eso ocurre en la universidad. Y como y si se fijan, el mechoneo ha ido bajando de intensidad y han empezado a ocurrir cosas como, por ejemplo, que los apoderados van a la universidad a hablar con los profesores. A mí me ha tocado hablar con apoderados y yo me quedo así como,
¿Por qué? Es que le puso muy mala nota. Y es como, ¿y por qué tengo que estar yo hablándolo con usted? Si su hijo tiene 20 y tantos años, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ya? A mí me parecen que son importantes. Insisto, uno puede cambiar el rito, y los ritos cada cierto tiempo cambian. Y eso es lo importante del rito. El rito se va adaptando a la sociedad, ¿ya? Pero el rito es importante. El rito marca hitos. No podemos dejarlo así como si fuera nada, ¿ya? O que la gente diga, no, es que la religiosidad no sirve para nada. La religiosidad sirve. Es fundamental para el ser humano. Que ahí a ciertas religiones o qué sé yo, bueno, pero no existirían sociedades si no hubiera existido la concepción de lo religioso, ¿ya? Como lo vamos a ver ya a la siguiente hora, ¿ya? El rito es tomar hasta morir. ¿Y qué significa eso? O sea, el tomar hasta morir, no sé si es menos terrible que el que te corten el pelo, ¿ya? Y con eso no estoy justificando a Viñuela que le cortó el pelo a un trabajador, ¿ya? Me pareció que eso fue un... De hecho, yo cuando vi esa cuestión dije, no puede ser. Siempre pensé que era un idiota, ¿ya? Pero ahora es como, no puede ser. En el rito de pasaje ocurre lo que ocurre con un rito. Todos participan de eso. El que no quiere participar se retira. Hay una especie de complicidad dentro del rito. Por eso, dentro del rito de pasaje, el corte de pelo toma otra connotación. No es una humillación, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando del corte de pelo? Porque hay ritos de pasaje que implican, a nivel de sociedades tradicionales, literalmente pelarse, ¿ya? Hay ritos de pasaje en donde, por ejemplo, a los hombres les cortan el prepucio, ¿ya? Esas marcas, literalmente son marcas, toman un significado. Y por eso yo considero muy distinto el corte de pela que hizo Viñuela a un corte de pela dentro de un mechoneo, porque toman un significado distinto. No es el acto, es el significado que toma. ¿Ya? Insisto, yo no estoy de acuerdo con el mechoneo humillante. Sí estoy de acuerdo con los ritos. Yo soy un amante de los ritos y ustedes se irán dando cuenta de eso, ¿cómo se llama? Mientras más me conozcan, mientras vaya avanzando el semestre. ¿Ya? Claramente hay ritos que hay que ir dejando de lado, ¿ya? Por ejemplo, mi hermano cuando entró a estudiar, mi hermano mayor, entró a estudiar ingeniería, era como un clásico que los cabros tenían que besar una cabeza de chancho, ¿ya? En ingeniería. Y yo encontraba así como, oh, ya, terrible. Funcionaba, ahora ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la sociedad ha cambiado. Y cuando la sociedad ha cambiado, los ritos se tienen que adaptar. No necesariamente tienen que desaparecer, pero se tienen que adaptar, ¿ya? Y hay ritos que van a funcionar por mucho rato y hay otros ritos que no, ¿ya? El salir a pedir plata todavía funciona para recuperar el zapato, ¿ya? Y claro, uno dice, no, es que el mechoneo, y de hecho hay mucha gente que está en contra del mechoneo porque el mechoneo es humillante, pero el mechoneo tiene un sentido, y el sentido no es humillar, ¿ya? El sentido es lo que le decía recién, que el cabro se valga por sí mismo, ¿ya? Ahora, que hay gente que se aprovecha, bueno, ahí hay que empezar a aislar a la gente que se aprovecha del concepto, ¿ya? Puede ser un tema para discutir, obviamente, pero insisto, ¿ya? Los ritos de pasaje tienen un sentido porque la sociedad le da un significado. Si la sociedad deja de darle un significado, el rito pierde sentido y el rito finalmente puede desaparecer, ¿ya? Y eso es algo que normalmente ocurre en las sociedades, ¿ya? Eso. Hacemos un pequeño recreo, son las 10. Me queda un tema más que lo voy a enganchar con el tema de la clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? Ya.
Es terrible cuando yo hablo de estos temas, porque al final termino quedando como el torturador, ya, está a favor de todas estas cosas, y no estoy a favor de ese tipo de cosas, ¿ya? Pero creo que son elementos que hay que usar para discutir, ya hay que conversarlo, ¿ya? Juntémonos en 10 minutos, ¿les parece? Son las 10 en punto, a las 10:10 nos volvemos a juntar y empezamos con el tema de las capacidades y nos metemos con el tema de la religiosidad. ¿Estamos? Estamos. 10 minutos entonces. Y voy a cortar esto, ojalá se grabe.